La Tierra en la era de los insectos gigantes. En las profundidades del tiempo geológico, mucho antes de que los mamíferos y los dinosaurios dominaran el planeta, existió una era en la que la Tierra estaba gobernada por criaturas de un tamaño inimaginable hoy día. Estamos hablando de la era paleozoica, que vio el ascenso de los insectos gigantes. Imagina libélulas con envergaduras similares a las de los halcones actuales y milpies que se extendían como el cuerpo de una serpiente grande. ¿Qué cambios climáticos y atmosféricos hicieron posible esta impresionante diversificación y tamaño exagerado de la vida insectil? Y al reflexionar sobre estos gigantes del pasado, ¿qué nos pueden enseñar sobre la fragilidad y la resiliencia de la vida en la Tierra? Durante la era paleozoica, el planeta Tierra presentaba condiciones atmosféricas distintas a las que conocemos actualmente. El aire era más rico en oxígeno y la presión atmosférica más elevada. Estas condiciones permitían que los insectos alcanzaran tamaños gigantescos, desplazándose con una facilidad envidiable por nuestros estándares actuales. Las libélulas, con envergaduras semejantes a las de los halcones modernos, dominaban los cielos, mientras que en la tierra, milpies del tamaño de serpientes se desplazaban entre la densa vegetación. Esta vegetación era también de proporciones colosales, con helechos arborescentes y licófitos que formaban bosques cuyas copas se perdían en la penumbra del cielo prehistórico. Esta flora no solo convertía el dióxido de carbono en el precioso oxígeno que llenaba la atmósfera, sino que también creaba un hábitat ideal para el auge de los insectos. La vida de estos artrópodos no estaba exenta de peligros. La cadena alimenticia estaba bien establecida y la supervivencia implicaba evadir o enfrentar a depredadores. Los insectos gigantes, con su tamaño y fortaleza, se adaptaron para resistir a los ataques de anfibios y los primeros reptiles. Sin embargo, el tamaño significaba también una mayor necesidad de recursos, y el entorno tenía que poder sustentar a estas criaturas. El agua era otro elemento crítico en la vida de estos insectos. Muchas especies pasaban gran parte de su ciclo vital en ambientes acuáticos, y los cuerpos de agua proporcionaban el escenario para el desarrollo de sus estados larvarios. Por tanto, cualquier cambio en la disponibilidad o calidad del agua tenía un impacto directo en su supervivencia. Con el tiempo, la Tierra comenzó a experimentar cambios climáticos significativos que impactaron la composición atmosférica y los hábitats de los insectos gigantes. La reducción de oxígeno y la alteración de los ecosistemas acuáticos fueron factores cruciales que condujeron a su declive y eventual extinción, marcando el fin de una era y el inicio de otra. La historia de estos gigantes prehistóricos es un testimonio de cómo la vida en nuestro planeta está inextricablemente vinculada a los caprichos del clima y la atmósfera. Nos recuerda la impermanencia de la vida y cómo el cambio es la única constante en la larga saga de la evolución. La era de los insectos gigantes, por tanto, nos proporciona una perspectiva valiosa sobre nuestra propia existencia y los retos ambientales que enfrentamos hoy en día. Durante la era paleozoica, el planeta Tierra presentaba condiciones atmosféricas distintas a las que conocemos actualmente. El aire era más rico en oxígeno y la presión atmosférica más elevada. Estas condiciones permitían que los insectos alcanzaran tamaños gigantescos, desplazándose con una facilidad envidiable por nuestros estándares actuales. Las libélulas, con envergaduras semejantes a las de los halcones modernos, dominaban los cielos, mientras que en la tierra, milpies del tamaño de serpientes se desplazaban entre la densa vegetación. Esta vegetación era también de proporciones colosales, con helechos arborescentes y licófitos que formaban bosques cuyas copas se perdían en la penumbra del cielo prehistórico. Esta flora no solo convertía el dióxido de carbono en el precioso oxígeno que llenaba la atmósfera, sino que también creaba un hábitat ideal para el auge de los insectos. La vida de estos artrópodos no estaba exenta de peligros. La cadena alimenticia estaba bien establecida y la supervivencia implicaba evadir o enfrentar a depredadores. Los insectos gigantes, con su tamaño y fortaleza, se adaptaron para resistir a los ataques de anfibios y los primeros reptiles. Sin embargo, el tamaño significaba también una mayor necesidad de recursos y el entorno tenía que poder sustentar a estas criaturas. El agua era otro elemento crítico en la vida de estos insectos. Muchas especies pasaban gran parte de su ciclo vital en ambientes acuáticos y los cuerpos de agua proporcionaban el escenario para el desarrollo de sus estados larvarios. Por tanto, cualquier cambio en la disponibilidad o calidad del agua tenía un impacto directo en su supervivencia. Con el tiempo, la Tierra comenzó a experimentar cambios climáticos significativos que impactaron la composición atmosférica y los hábitats de los insectos gigantes. La reducción de oxígeno y la alteración de los ecosistemas acuáticos fueron factores cruciales que condujeron a su declive y eventual extinción, marcando el fin de una era y el inicio de otra.
La historia de estos gigantes prehistóricos es un testimonio de cómo la vida en nuestro planeta está inextricablemente vinculada a los caprichos del clima y la atmósfera. Nos recuerda la impermanencia de la vida y cómo el cambio es la única constante en la larga saga de la evolución. Entendido, incluyamos ahora una sección que profundice en cómo estos cambios prehistóricos influyeron en la biodiversidad posterior y en la evolución de los ecosistemas, con un enfoque en la relación simbiótica entre plantas e insectos y cómo esto sentó las bases para la complejidad de la vida actual. Tras el ocaso de los insectos de proporciones míticas, el teatro de la vida no quedó vacío. Por el contrario, el escenario se llenó con una diversidad aún más rica y variada. En esta nueva sección de nuestro guión, contemplamos cómo la vida, en su incansable impulso creativo, tejió redes de interdependencia más intrincadas y sofisticadas. Los insectos, ahora en tamaños más modestos, se convirtieron en los polinizadores, los descomponedores y los ingenieros de ecosistemas, roles que continúan desempeñando en la actualidad. Esta nueva dinámica entre flora y fauna desencadenó una explosión evolutiva. Las plantas, que antes dependían del viento para la dispersión de sus semillas y polen, empezaron a coevolucionar con los insectos. Las flores no son meramente un espectáculo para nuestra apreciación, son el resultado de millones de años de un diálogo evolutivo con los insectos. Sus colores vibrantes, aromas embriagadores y formas extravagantes son todos estrategias para atraer a estos pequeños aliados. Mientras tanto, los insectos desarrollaron una variedad de adaptaciones, largas probóscides para alcanzar néctares escondidos, patrones de vuelo para navegar entre flores y una aguda sensibilidad a diferentes espectros de luz para distinguir señales específicas de las plantas. Esta asociación íntima es un testimonio de la adaptabilidad y la resiliencia de la vida, demostrando cómo incluso los eventos más cataclísmicos pueden ser el catalizador de una renovación vital. La disminución de los insectos gigantes también cambió la estructura de las cadenas alimentarias. Predadores que una vez cazaron presas de tamaño considerable tuvieron que adaptarse a cazar enjambres más pequeños y ágiles. Esta presión selectiva indujo cambios en el comportamiento, la fisiología y la morfología de innumerables especies, propagando ondas de cambio a través de la biosfera. Incluso hoy, la interacción entre plantas e insectos es una piedra angular de los ecosistemas terrestres. Cada flor en el campo y cada insecto que revolotea tiene una historia evolutiva que se remonta a esta era de transición, cuando el declive de los insectos gigantes dio paso a una era de interconexiones delicadas y diseño evolutivo magistral. En retrospectiva, la era de los insectos gigantes no fue un simple capítulo de curiosidades prehistóricas, sino una piedra angular en la majestuosa historia de la vida en nuestro planeta. La desaparición de estos titanes invertebrados no fue un fin, sino un punto de inflexión que preparó el escenario para la rica y variada trama de la vida que hoy conocemos. A través de las eras, los insectos se han mantenido como protagonistas esenciales, impulsando la biodiversidad y la evolución de complejas interacciones ecológicas. La adaptabilidad de los insectos, su capacidad para establecer relaciones simbióticas y su papel en la perpetuación de las especies de plantas han sido fundamentales para la formación de los ecosistemas modernos. La historia de los insectos es un testimonio del poder de la evolución, capaz de rehacer la vida en formas nuevas y sorprendentes tras eventos de extinción masiva. Nos enseña sobre la resiliencia de la vida frente a los cambios ambientales y sobre la incesante marcha de la evolución, que no conoce un final definitivo. Al mirar hacia el futuro, la historia de estos gigantes prehistóricos y sus descendientes nos recuerda la importancia de preservar la biodiversidad y de entender la interconectividad de todas las formas de vida. En un mundo que enfrenta cambios ambientales sin precedentes, reflexionar sobre el pasado nos puede ofrecer claves para salvaguardar el futuro de nuestra biosfera. Como guardianes de este legado evolutivo, nos queda la pregunta: ¿cómo podemos aplicar las lecciones de la era de los insectos gigantes para asegurar un mundo en el que la biodiversidad continúe floreciendo en armonía con las necesidades de nuestra propia especie?